lo dejo solo en casa, no viajo, lo llevo al viaje. ¿Hay alguna otra? No, me parece que yo creo que un montón estaría bien. Bueno, te vuelvo a enviar así les queda esto con esta opción y acá que diga mestizo. ¿Está? Se lo agregamos. ¿Pero que no se actualiza? No, porque yo les envié el Excel, un Excel, no les mandé un Drive. Ah, entonces no vamos a usar todos los datos de todos. No, envíenme, esa es otra, ¿no? No, yo prefiero que me lo envíen cada una y yo hago un Excel para ver bien, o sea, para que ver bien que todas me envíen los 5. Yo también lo voy a hacer, estuve buscando ver quién tiene mascota de mis conocidos. Tengo 4. Esta es mía, ¿no? Nadie se la ¿Cuántas tenemos dueña. que buscar, profe? 5 cada uno. 5 cada uno son bastantes, son más de 60 datos, porque son 13 ustedes. ¿Está? Okay. Y habíamos quedado, recuerden, bueno, no sé si habíamos quedado o yo quedé sola, o sea, yo sola quedé conmigo, de que el jueves 20 es el primer, hacemos el parcialito grupal. ¿Y cuándo te lo tenemos que entregar no, entonces? Porque vos tenías clase el 20, vos tenías tutoría el 20. ¿Te acordás que dijimos después el 26? Fíjate que tenés tutoría con alguien. El 26 es el individual. Claro, el 26 es el individual. Pero el 20 tenés con geometría, Meli, por eso. El 20 tenés geometría. Sí. Está, perfecto. Entonces ya me lo voy a anotar. A ver. Yo tenía anotado que el 20 tenés geometría y que el 26 y el 27 hacíamos la práctica y el 2 hacíamos la teoría. Está, perfecto. Así habíamos que, claro, ayer quedamos en otra cosa, pero tienen razón. Entonces, ¿y el 19 qué es lo que pasa? El 19 tenemos allá. Claro, el 19 es presencial. Bueno, pero entonces, el 19 te tendríamos que estar entregando todo esto, ¿o cuándo te lo entregamos? Los datos, entréguenmelo antes, ni bien los tengan, me lo entregan. Bien. 26 y 27 del 5 hacemos el parcial probabilidad, el grupal. Está. Y entonces, el 2 de junio, así era. El 2 de junio, el parcial de probabilidad individual. Sí, este va a ser cortito, el del 2. Este sí podemos utilizar los 2 días, si quieren. Está, perfecto. Hacemos así. ¿Les parece? ¿Listo? Para, repetime el grupal porque justo se me cortó y no entendí el día. 26 y 27. Esos 2 días vamos a hacer el grupal. Ese día miércoles yo les envío la actividad. O sea, les paso por WhatsApp la actividad y ahí se ponen ustedes a trabajar en grupos. Se hacen ¿Y el 2, profe, el 2 sería el otro? Ahí mismo, en una horita lo tienen que terminar y me lo envían en PDF o en foto. Escúchame, Meli, grupos de cuánto, cómo son, los armamos nosotros. Ya los hice, sí, pero que no son están. Muy bien, profe. Obvio, por supuesto, chicas. Hice mi tarea. Lista estudiantes. A ver, quedaron así, no sé, chicas. Díganme, porque mi problema fue este chico, no sabía dónde meterlo. A ver, grupo 1, Carolina, Melina, Luz. Grupo 2, Claudia, María. Yo más o menos lo hice más o menos como me pareció que se juntan virtualmente. Claudia, María de los Ángeles y Jorgelina. Grupo 3, Julie, Dai, Tamara. Grupo 4, Micaela, Natalia y Cecilia. ¿Puede ser? Ok. Sí. ¿Quién es a mí? ¿La Julie? Ah, claro. Bueno, chicas, es un parcial, no pasa nada. Aprendan a trabajar. Escuchen una cosa. Ustedes cuando tengan que trabajar en equipo, les va a tocar trabajar hasta con el peor de todos y se van a tener que aguantar. Así que aprendan a trabajar con otros diferentes. Así que no están... Y a mí me separaste de la Natalia, que vivo con ella. Bueno, no importa. Total, están en computadoras diferentes. Te lo dijimos ayer, Dai. Sí, pero vos sabés que no me acordaba quién vivía con quién. Y yo dije, la Dai debe vivir con la Tamara. Por eso lo puse. Me tienen podrida. ¿Está? ¿Ahí les gusta? ¿Ahí? Ay, qué buena. Ay, estas chicas. I love you. Y Ángel... Espera que estoy escuchando un bebé llorando, pero mi hijo no está en casa. ¿Y Ángel sí, está es mi enterado bebé. de
pregunto. No sé, por eso quiero hablar con él. Esperen que creo que lo dejé encerrado a mi marido. Bánquenme un segundito. Esperen 30 segundos, chicas. Claro, porque en el grupo no pusimos esto. Sí, el otro día estuvo, que vimos la planilla, pero no sé si está acá ahora. Yo hasta ayer que hablé con él, me dijo que sí, que lo hacía, que estaba poniéndose al día. Pero... Sí, está bien. Sí, era mi bebé llorando, obvio. Bueno, ¿están ahí? Sí. ¿Miraron todo el lío de mi pieza? No tienen que mirar el lío de mi pieza, chicas. Bueno, tengo que hablar con él, no sé qué hacer con este chico. De última, si no puede conectarse o algo, que lo haga solo. Total, es un trabajo individual, qué sé yo. Bueno, eso por un lado. Terminamos así. Está Carolina, Melina Luz, Ana Luz, Claudia, María de los Ángeles, Jorgelina, Natalia, Daí, Tamara, Micaela, Yuli, Cecilia. ¿Está? No quiere entrar nadie más, ¿no? Bueno. Uy, está mi hijo llorando, chicas. Bueno. Sí, lo escuchamos. Ay, ¿viste cuando vos decís, tengo la mente allá? No la tengo acá, chica. O sea, no sé qué va a hacer de la clase de hoy. Bueno, vamos. Entonces, ya quedó entonces el tema de los grupos. Lo guardo. Ustedes ya lo registraron, ¿verdad? Sí, profe. Bueno. Hacemos un repasito de lo de la última clase, que fue solamente esto, ¿sí? Habíamos visto que cuando nosotros tenemos dos variables, queremos estudiar dos variables, tenemos que ver si hablamos de dos variables cualitativas, si hablamos de una variable cualitativa y una cuantitativa, o si hablamos de dos variables cuantitativas. Las primeras dos las habíamos estudiado, la tercera empezamos a estudiarlas y habíamos dicho que cuando las variables son cuantitativas, se puede no solamente hacer un gráfico adecuado, como es el diagrama de dispersión, que ya vimos más o menos, sino que también podemos agregarle números. Y ese número era, habíamos dicho, el coeficiente de correlación R de Pearson. Ese número me decía cuán linealmente relacionadas están las dos variables que estamos estudiando, y era un número que iba entre -1 y 1, mientras más cerca de los extremos, más linealmente relacionadas. Si estaba más cerca de 0, el conjunto de puntos era más tipo una nube y no seguía ningún patrón o no seguía algún tipo de patrón, sería. ¿Sí? Ahora, lo que nos quedaba ver era la última parte, que era la parte de la recta de regresión lineal, que hemos empezado, que hemos empezado a hablar, pero no habíamos terminado. ¿Sí? La pregunta era, yo tengo este ejemplo, el ejemplo del apunte. Queremos estudiar la relación que hay entre las ventas y entre los gastos en publicidad y las ventas en millones de pesos, ¿no? Entonces decía, yo gasto 30 millones de pesos y en consecuencia termino vendiendo por 200 millones y así sucesivamente. La pregunta era si había alguna forma de predecir las ventas de los años siguientes dependiendo del gasto de publicidad. Y obviamente la respuesta era que sí. Esa forma era la recta de regresión lineal. La recta de regresión lineal es una recta, una función lineal, valga la redundancia, de la forma A más B por X, en donde la vamos a obtener de tal forma que A y B sean los valores que minimicen la distancia que hay desde cada punto de mi par ordenado del gráfico de dispersión a la recta. ¿Sí? Entonces yo lo que debería hacer es buscar las distancias que hay entre cada punto y la recta. Es decir, a ver, no me acuerdo si había otro gráfico un poco más. Sí, acá. Yo tengo este valor de mi X, que vale 50, y el Y, poner que valga 400, ¿sí? Entonces, para 50 millones de pesos, yo vendo 400 millones en publicidad. Entonces, este par ordenado es mi par ordenado XY. Voy a encontrar una recta de regresión lineal Y igual a A más B por X, en donde esta va a ser el error que voy a cometer. El valor que corresponde a la recta para el valor de X, la vamos a llamar Y sombrero. Este es mi valor Y sombrero, va a ser el valor de la función para el valor X de mi par ordenado. Entonces,
la distancia que hay o la diferencia que hay entre el valor I sombrero, que sería el de la recta, y mi I, que sería el dato que yo tengo, va a ser un error de estimación. ¿Se entiende lo que es un error de estimación? Volvemos. Vuelvo de nuevo. Este es mi par ordenada 50-400. Supongamos, a ver, vamos a hacer por suponiendo... oh, chiquitito, pobrecito. Suponemos que... Espera que tengo el... Ahí está. Suponemos que mi recta es igual a I, voy a decir cualquier cosa, ¿no? 3 más 2X. ¿Sí? Esa es la recta I que me dio. Esa es la recta I de regresión lineal. Entonces, le voy a llamar I sombrero I, a hacer 3 más 2 por 50. Para X igual a 50. Entonces, 103. A ver, ¿qué significa esto 103? Esto 103 significa que si yo tengo solamente el 50 pesos en gasto de publicidad, según la recta de regresión que yo estoy obteniendo, yo tendría una ganancia de 103 millones, en contra de 600 millones, que es lo que en realidad me da, o 700, no sé. ¿Sí? Entonces, la diferencia entre los 700 de la realidad y los 103 de los que me da la fórmula, la voy a llamar un error de estimación. ¿Estamos? ¿Hasta ahí me siguen o no? Sí. Bien. Ese error de estimación lo vamos a llamar, es como el residuo, es decir, lo que me sobra para cada valor de I, para cada par ordenado XI y sub I. Entonces, vamos a definir esto. ¿Dónde estamos? Ah, ya lo pasé, pará. Vamos a definir esto. Vamos a definir el residuo sub I a I menos el I sombrero. El I sombrero, recuerden que es F en I, F en X, en el X del valor del conjunto de datos. Entonces, lo que vamos a hacer es sumar todos esos residuos, o sea, todas esas diferencias, y hacemos lo mismo que hacíamos con la varianza. Si yo sumo todos para cada par ordenado de mi nube de puntos, voy a calcular los residuos, ¿sí? Y los voy a sumar, y los voy a elevar al cuadrado para quitarle la parte negativa, y los voy a sumar. Recuerden que elevarlo al cuadrado y sumarlo es una forma de encontrar una norma, encontrar un módulo. Después se saca raíz, pero no importa. ¿Sí? La cuestión es la siguiente. Yo lo que quiero es, sumo todos esos errores para una recta A más B por I, A más B por X. Lo que quiero hacer es obtener los valores A y B de una recta lineal, tales que ese error, esa suma de todos los errores, sea lo más pequeña posible, el mínimo posible. ¿Se entiende lo que quiero hacer? Yo voy a sumar todos estos residuos y quiero una recta igual a más B por X que sea tal que al encontrar A y B, tal que la suma de estos errores sean lo más pequeño posible. Eso es lo que quiero hacer. Entonces, voy a venirme a la foto que yo les mandé la otra vez. ¿Sí? ¿La ven o no? Sí. Sí, Bueno, sí. a ver si la puedo agrandar un poquito más. Ahí. ¿Se ve bien? Acá Sí. estoy poniendo todo lo que tengo. La recta es A más B por X. No sé qué es A y qué es B. Eso es lo que quiero averiguar. Yo voy a obtener el valor I sub I sombrero, que va a ser A más B por el XI de la muestra del conjunto de datos, ¿sí? Profe, Entonces, ¿se anota como hipótesis o como tesis o solamente así como está? No, todo esto forma parte de la demostración. ¿Sí? Yo estoy acá, mi tesis, en realidad, no tengo tesis acá. Lo que yo quiero hacer es encontrar el valor A y B que minimice la recta. O sea, sí, tengo tesis. La tesis es el valor A y B son, ¿dónde está el power? Esto se llama B y esto es A. Voy a encontrar B, que va a ser este numerito, y A, que va a ser este numerito. Esa sería como mi tesis. Mi hipótesis es que tengo la recta igual a A más B por X, quiero encontrar
A y B tales que minimicen esa recta, y B es de esta forma y A es de esta forma. ¿Dónde estoy ahora? Acá. Entonces, en la demostración yo tengo la recta, que no sé cuánto vale A y cuánto vale B. Tengo el estimador, que es A más B por XY. Acá les aclaro para que ustedes lo tengan bien en claro. Y sub i es el valor estimado del valor y sub i verdadero a través de la recta y. Entonces vamos a llamar el residuo al valor que me da el conjunto de datos menos el valor que me daría si no tuviese el dato y uso la recta. Entonces quiero encontrar A y B tales que A y B de esta recta tales que esta función sea la más pequeña posible. ¿Sí? Entonces, fíjense que X no es una variable en este caso. Mis variables quiero encontrar A y B. Entonces yo acá tengo la variable A y la variable E. Estas son mis dos variables. Yo tengo una función acá que tengo dos variables. Ustedes están acostumbrados a trabajar en una variable, ¿sí? Igual a 3x más 2, ponele. O igual al seno de arco tangente de x. O sea, lo que sea, pero siempre en función de una variable. Acá tenemos dos variables. Entonces se complica un poco. Pero en realidad es exactamente lo mismo que hacemos en una variable. Entonces, les pregunto, ¿cómo hacen ustedes para, dada una función, encontrar el mínimo de una función? ¿Qué es lo que se hace? Y nadie me contesta. Eso es, ahí yo le voy a decir a Bernie. Bernie, nadie contestó esta pregunta. ¿De cualquier función? Ahí les escribo una función cualquiera. Sí, no, una función cualquiera. I igual a coseno de X. ¿Cómo hacen encontrar dónde esto tiene el mínimo? O coseno de 3X más 1. ¿Sí? Esta función. ¿La derivada? ¿Qué hacen? ¿Cero? Perfecto. ¿Hacen eso o no? No sé. Sí, todavía ¿Qué es lo que hacen? Sí, hacen eso. Dejá. ¿Cómo todavía que no? no lo hacemos, pero... ¿En análisis 1? Todavía no. En análisis 2. No. Bernie nos dijo algo, pero dijo que lo íbamos a ver con Cecilia este año. Pero si eso lo ven con Bernie en segundo año. No, solamente derivamos y la derivada esa es la pendiente, pero nunca nos dijo que si derivás igual a 0 es eso. O sea, sí, es porque la pendiente queda paralela al eje X, digamos, entonces como que es el mínimo. Que queda acostadita, no lo trabajamos sí. con él. Ah, bueno, listo. Entonces Claro, ya lo van a saber. Mira. ¿Qué hacen? Ustedes derivan en una variable, derivan y después a esa función la igualan a 0. Eso es lo que hacen. Se hace para encontrar el máximo o el mínimo de una función. Que es como dice Carolina, es donde la recta queda como horizontal. Entonces yo tengo una... A ver, vamos en GeoGebra. Sí, pero profe, ese número puede ser tu máximo o tu mínimo. Y él nos dijo que después teníamos que tener algo en cuenta, que no sé qué era lo que teníamos que tener en cuenta. Sí, va a tener en cuenta que no siempre va a pasar que acá haya, esto puede que haya un máximo o un mínimo, pero puede que no. Pero generalmente los máximos, o sea, sí o sí, si hay máximo o si hay mínimo, ahí la derivada es 0. Pero no siempre que la derivada es 0 hay máximo o mínimo, pero no importa. O sea, yo digo, si hay un máximo, si hay un mínimo, acá la derivada es 0. ¿Por qué? Porque justamente la tangente la recta que pasa por acá, termina siendo horizontal. ¿Sí? Entonces, como la recta es horizontal, la pendiente es 0. Entonces, I' es 0. Lo mismo vamos a hacer acá, en esta demostración. ¿Yo qué es lo que quiero hacer? Quiero derivar e igualar a 0 para encontrar el mínimo. Pero tengo dos cosas para encontrar el mínimo de A y el mínimo de B. Entonces yo voy a tener dos variables, A y B. Entonces voy a tener que derivar primero con respecto a A y después voy a derivar con respecto a B. O sea, como que A primero va a ser mi incógnita o mi variable y después B va a ser mi variable. O sea, primero como que fijo una y hago que esta varíe y después fijo la otra y hago que esta varíe. Eso es lo que hago. Entonces, yo defino, mi función es esta, la sumatoria de los I sub I, que son los valores que tengo, esto es un numerito, menos el I sombrero. Que el I sombrero es reemplazar en esta fórmula por el XY. Entonces,
lo único que hago es reemplazar I sub I por A más B por XY. ¿Está? Nada más que es con menos, porque acá tengo un menos. Entonces, lo que yo voy a tener que derivar es esta función. Voy a derivar primero suponiendo que A es mi variable y después suponiendo que B es mi variable, porque XY es un numerito fijo e I sub I es un numerito fijo. Entonces, ¿cómo hago para ir para abajo? Ah, no tengo que ir para abajo. ¿Qué hago? Voy a derivar, esto es el simbolito para la derivada en 2 dimensiones, esto es algo que se llama gradiente, es para encontrar algo que se llama gradiente, pero no importa, esta es decir, derivada con respecto a, ¿sí? La derivada en la notación de Leibniz, ¿cómo era? Bueno, la notación es que es derivada con respecto a X, de derivada con respecto a X, ¿cómo la notan ustedes? ¿Dónde está el power? ¿No hacen esto? Y básicamente sí, derivada de X con respecto al tiempo, ponele, claro. Así, derivada con respecto a X, ¿no lo ponen así? Derivada de F Sí, de X. Bueno, sí. Eso nada más que en 2 dimensiones no es una D, sino que es una D trabajadita, es lo mismo, ¿sí? Nada más que no es X, sino A, porque mi variable es A. Entonces, tengo que derivar con respecto a, imagínense que esto es una X, esto es un número y esto es un número. Entonces, ¿cómo derivo esto? A ver, supongamos que no tenemos la sumatoria, que tenemos esto solo. ¿Qué hago? Al 2 lo bajo. El 2 pasa adelante. El 2 pasa adelante, pongo todo y después derivo A. Que en realidad derivar A es que me da -1 derivar esto. ¿No es cierto? Sí. Bueno, pero esto acá es una sumatoria. Pero ustedes saben que la derivada es distributiva con respecto a la sumatoria. Entonces yo lo que voy a hacer es tantas derivadas como sumatorias tengo. Entonces lo que hago es 2 por I sub I menos I sub I menos A menos B por X1, todo por -1, más 2 por I sub 2 menos A menos B por X2 por -1, más 2 por I sub 3 menos A menos B por X3, todo eso por -1. Entonces, es lo mismo que, al 2 lo saco, es lo mismo que meter la derivada adentro y chau. Entonces yo hago sumatoria de la derivada de todo esto, que es 2 por todo esto por -1, y el 2, como es una constante, sale afuera de la sumatoria. Entonces me queda, esta es la derivada con respecto a A. ¿Lo ven o no? Sí. Bien, profe. Nada, trabajo algebraicamente. ¿Qué es lo que hago? Nada, el menos lo pongo afuera, nada más. Y después empiezo acá a meter la sumatoria adentro, ¿sí? Sumatoria de los I sub I menos la sumatoria de A, que es que A es, no depende de I, así que es N veces A, porque estoy sumando N veces A, menos B por la sumatoria de los X y S. Y eso le llamo 1. Ahora voy a derivar esto con respecto a B. Derivo con respecto a B. Exactamente lo mismo. 2 por todo esto menos, no, por menos, esto es un numerito, o sea, esto es como que diga menos 3x, entonces por -3, o sea, esto queda, porque esto es un numerito, queda ahí. O sea, en este caso la variable es B. La variable es B, xy es un numerito. Bien. Entonces por eso va a ser 1 por xy. Exactamente, -1 por xy que me da menos xy. Lo mismo, el menos lo saco afuera, y acá el xy no lo puedo sacar afuera porque depende del índice, pero aplico distributiva, xy por i sub i, y distribuyo la sumatoria. Al distribuirlo acá, me queda A por la sumatoria de los xy's, porque me queda sumatoria de A por xy, pero A no depende del índice. Y después hago B por sumatoria de xy al cuadrado, porque xy por xy es xy al cuadrado. Y eso le llamo 2. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Ya está, derivé con respecto a A y derivé con respecto a B. Ahora, ¿qué hago? Igualo a 0 cada uno de ellos. Igualo a 0 esto e igualo a 0 esto. ¿Sí? Entonces, si igualamos a 0, acá igualo a 0, ¿qué me queda? El 2 se me va. Esto que está restando lo paso sumando al otro lado y me queda n por A más sumatoria de los B sub I. Y igualo a 0 de la segunda ecuación. ¿Y qué me queda? ¿Alguien quiere entrar? Para, profe, no entendí. Sí, ahí voy de vuelta. Igualo a 0 la primera,
¿sí? Entonces, Sí. el 2 ya se va porque es un producto, o sea, 2 por 0, Claro, 0, pero chau. pará, igualás a 0 y vos querés despejar A o no. Pero todavía no estoy en esta parte. Yo lo igualé a 0 y lo que hice fue pasar esto y esto al otro lado, sumando. Y en el otro también, igualo a 0, entonces esto se me va y esto que está restando lo paso sumando al otro lado. Entonces me queda A por la sumatoria de los xy más B por la sumatoria de los xy al cuadrado. Y ahora sí, despejo A de cada una de estas ecuaciones. Acá lo único que hice fue despejar A. Esto que está sumando lo paso restando y la n dividiendo. Y acá lo mismo, ¿no? Esto restando y la sumatoria de los xy es dividiendo. Y me queda acá. Y después, ¿qué hago? Igualo, obvio. Porque es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿no? ¿Qué hago? Igualo estos dos, porque ¿qué quiero hacer? Yo quiero encontrar A y B, volvamos de vuelta al objetivo. Quiero encontrar A y B tales que esta función sea la mínima. ¿Sí? Entonces, son dos ecuaciones con dos incógnitas, despejo A en las dos y quiero reemplazar y encontrar B. Entonces, despejé A en las dos, igualo estos dos términos y empiezo a manipular algebraicamente para poder despejar B. Entonces, junto, ¿qué hice? Nada, esta n la pasé multiplicando y esta sumatoria de los xy la pasé multiplicando y la apliqué distributiva para sacar los denominadores, ¿sí? Y ahora, junto la b con la b, ¿dónde la junté? De este lado la junté, ¿sí? B por n por sumatoria de los xy al cuadrado acá. No, al revés, de este lado. Esto lo pasé sumando al otro lado. B por n por la sumatoria de los cuadrado acá, y este menos b lo dejé acá, y todo lo otro lo pasé al otro lado. Este término es el de acá, y este término lo pasé restando al otro lado. Después, ¿qué hago? De acá saqué factor común n para después poder simplificarlo. De los dos saqué un factor común n. Como saco factor común n, acá tengo que dividir por n porque no hay, y acá también tengo que dividir por n porque no hay. Entonces, puedo simplificar las n. Acá puse factor común n. ¿Lo ven a eso o no? Sí. Sí. Y después, nada, después me fijo que lo que está acá es la definición de la varianza computacional. Si volvemos al Power, vemos la varianza computacional. ¿Dónde está? Acá. Fíjense que es la sumatoria de los xy al cuadrado menos la sumatoria de los xy al cuadrado sobre n. Todo sobre n menos 1, pero este menos 1 lo pasó del otro lado, entonces todo esto es n menos 1 por ese cuadrado, que es lo que tengo acá. ¿Sí? Todo esto es n menos 1 por ese cuadrado, por ese la desviación con respecto a x de al cuadrado, ese b lo bajo. Y acá, esta parte es la covarianza computacional. Si ustedes van al apunte, donde vimos la covarianza computacional, es así. Sumatoria de los xy por y sub i menos la sumatoria de los xy, la sumatoria de los y sub i sobre n, que es lo que tengo acá. Entonces, esto lo puedo reemplazar por n menos 1 por la covarianza de x e y. Los n menos 1 se simplifican y me queda ni más ni menos que b es la covarianza entre x e y sobre el desvío de x al cuadrado. ¿Sí? Y ahí encontré cuál es el b de la función que debería ser que es el que me minimiza la recta, las distancias que hay de entre cada valor y los... Ah, no, ¿dónde está la foto? El que me minimiza las distancias que hay... ¿Dónde tengo la flecha? Acá. Las distancias que hay... Acá. La distancia que hay entre cada valor y cada valor de i sub i y su estimador a través de la recta de regresión lineal. Entonces, B, ¿dónde estamos? B me queda esto. Digo A, B, sí, ¿dónde está? B me queda esto.
covarianza entre X e Y sobre S sub X al cuadrado. Pero si ustedes se fijan en el apunte, ¿sí? Acá la covarianza B es distinto, pero en realidad es lo mismo, ¿no? Porque si ustedes reemplazan R por la covarianza sobre SX por SI, las SI se van y me queda SX al cuadrado. Así que son equivalentes. Y si yo reemplazo B en A, me queda exactamente esto. ¿Sí? Acá A sale de 3. ¿Dónde está 3? Acá. Si yo reemplazo a B por esto y manipulo algebraicamente, llego a cuánto vale A. Entonces, encontré A y B, que son numeritos, porque I sombrero o I barra, o sea, la media de I es un numerito, la media de X es un numerito, el coeficiente R de Pearson es un numerito, el desvío de I y el desvío de X son todos numeritos que yo ya tengo. Entonces, encontré A y B que me satisfacen que la distancia entre cada valor y la recta es la mínima. Esto que ustedes hicieron acá, o esta demostración que acabamos de hacer, se llama el método de mínimos cuadrados. Es encontrar valores que minimizan unas distancias. Eso es un método de matemática que se usa bastante. Nada, les cuento que acaban de hacer entender, no sé si ¿entendieron o no? Más o menos, como el procedimiento. Yo, si te soy sincera, tengo que sentarme y ver paso por paso para entenderlo profundamente. O sea, entenderlo lo entendí. Bueno, lo importante es eso, entenderlo a grandes rasgos. Yo le voy a ser sincera y les voy a poner una mano en el corazón. Chicas, esto nunca se los voy a tomar, esta fórmula, ¿sí? No se las voy a tomar. La demostración sería... ¿La demostración? No les voy a tomar la demostración. ¿Pero por qué quería mostrárselas? Porque es otra forma de demostrar. Y era como una cosa de curiosidad. O sea, no sé, a mí me encanta la matemática y me encantan todas estas cosas. Entonces, a lo mejor les puedo llegar a generar curiosidad al mostrárselos cómo se demuestran las cosas en matemática. ¿Sí? Por eso se los estoy demostrando. Las otras sí, de sumatoria sí, porque son más sencillas, pero esto nunca se los voy a demostrar, porque en realidad ni siquiera es concerniente a mi materia. Pero está bueno decir esto. A ver, tengo una recta que yo quiero encontrar valores de A y valores de B que minimicen las distancias. Entonces, ¿qué hago? Bueno, a ver, tengo dos variables. ¿Qué hago? Derivo para cada una de ellas, igualo a 0 para encontrar dónde hay mínimos, y después hago común y corriente como en cualquier otra cosa, ¿no? Tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, entonces despejo una de las ecuaciones, una de las incógnitas en un paso, y después igualo y despejo la otra. O sea, análisis, álgebra, todo. ¿Cómo? No escuché. Que análisis, álgebra, todo, derivada, claro. Análisis. Álgebra. Claro, lo complicado todo. En realidad es que está con sumatoria. Eso es lo complicado. Si no son pasos que hacemos normalmente. Pero es complicado. Pero tiene esa sumatoria que no... Es complicado porque no están acostumbrados a trabajar con sumatoria. Cuando ustedes se acostumbran a trabajar con sumatoria, ya se dan cuenta que es lo mismo que y encima la odiamos. A la sumatoria. Ay, chicas, es tan hermosa. Sí. Te simplifica la vida. Imagínate cómo hacían lo antes de mostrar sin la sumatoria. O sea, tenían que hacer término por término, chicas. ¿No? Está bárbaro. Esto es un... no sé, pero casi que es como un descubrimiento. De los de antes. O sea, en realidad sería nuestro problema si no hubiese sido problema de los de antes. Entonces, hoy por hoy tenemos la vida facilitada porque hay gente que se dedicó a sintetizar la matemática. Entonces, tenemos que darle honor a esa gente y decir, che, pucha, qué buen invento lo de la sumatoria. Entonces, gracias a esa gente que inventó la sumatoria, entonces yo la voy a querer un poquito. Así tendría que ser el razonamiento. Es como, ¿vieron la propaganda? Nada que ver, pero no importa, es como un toque. La propaganda esa de que sale el tipo... de votar y se va por teléfono, sí, no sé, voté cualquiera, porque no me interesa, qué sé yo, y viene el prócer en el caballo, va y le pega una piña, porque en realidad ¿no vieron nunca esa propaganda? Hay una propaganda, está bárbara, antes de votar, no sé, no me acuerdo, hace 2 o 3 años pasaban por la tele, y decía, hay gente que dio la vida por la patria, no la subestime de esa forma yendo a votar inconscientemente. Bueno, acá pasa lo mismo. Hay gente que puso su vida en la sumatoria.
no la desprecien de esa forma. Hay gente que puso su vida en las notaciones, entonces son cosas que uno las tiene que valorar, porque están bárbaras. Nada, eso como una nota así de entre paréntesis. Miren la propaganda, se las mostraría, pero te aseguro que perdemos tiempo, está bárbara. Es más, a mí me generó mucha conciencia esa propaganda. Bueno, eso, que a veces es lindo perder un poco de tiempo en estas cosas, no porque se las vaya a tomar, porque yo les pongo la mano en el corazón, no se las voy a tomar nunca jamás en mi vida, sino porque para que vean, o sea, que hay gente que se dedicó a poder demostrar esto. Y hoy por hoy nosotros tenemos la recta de regresión lineal y podemos predecir porque hay gente que se encargó de demostrar esto de esta forma. O sea, esto es mágico, chicas. O sea, es que si no les conmueve que alguien se haya puesto a hacer esto, en realidad no sé qué les conmueve, o sea, es una cuestión de... Yo no sé si me conmueve, pero lo admiro realmente. Qué gana. Bueno, ¿cuántos años habrá estado para hacer eso? No importa, nosotros en 20 minutos lo acabamos de demostrar. O sea, hay gente que se dedicó mucha más y nosotros en 20 minutos lo demostramos. Pero bueno, no importa, es como un toque de color nada más. O sea, en realidad un toque de blanco y negro. Bueno. Y así, a ver, entonces, ¿nosotros qué encontramos? Encontramos una recta de regresión lineal, una recta esta roja, que es la más adecuada. ¿Por qué? Porque es la que hace que los errores sean mínimos. Y esa recta tiene que su A es de esta forma y su B es de esta forma. Entonces, si yo quiero calcular la recta de regresión lineal, tengo que calcular el coeficiente R de Pearson, el desvío de Y, el desvío de X, el promedio de Y, el promedio de X, y después hacer todo esto. O venir a GeoGebra, obvio, siempre GeoGebra me simplifica la vida, ¿sí? ¿Y yo qué hago en GeoGebra? Pongo, ¿dónde yo los había escrito? Acá. Copio los datos. Pego, GeoGebra, selecciono, voy a análisis de regresión, voy a poner los encabezados como títulos, ¿sí? Y de nuevo, ¿sí? Acá tengo el diagrama de dispersión, si voy a la sumatoria, acá me da todo, el desvío en X, el desvío en Y, el coeficiente R, la media de X, la media de Y, y además, como tan precioso, me da cuánto vale B y cuánto vale A. Está, o sea que ni siquiera tenemos que ponernos a calcular. Entonces, ¿qué estoy haciendo? A ver, agrandalo. Ahí está. Entonces, directamente, si a mí me preguntan, quiero conocer cuáles serían mis ventas si yo en realidad gastase 40 millones de pesos en publicidad, entonces vengo acá y pongo, yo gasto 40 millones de pesos en publicidad, entonces en función de esta recta, mi ganancia sería algo así como 416 millones de pesos. ¿Está? Ahora, fíjense que los gastos van desde 30 hasta 60. Esta recta no es buena estimadora si yo quiero, por ejemplo, saber un cálculo del gasto de las ventas para un gasto de 200 millones de publicidad. Te lo calcula, pero ¿cuál es el problema? Que hay algunas limitaciones que tiene esta recta. Las limitaciones están escritas ahí abajo a continuación. Bueno, ahí donde dice, demostremos esto, es toda la hojita que yo les mostré. O sea, entra, ¿no? Entra ahí, la demostración. Estas son las tres restricciones que tenemos al usar una recta de regresión lineal. Primero, yo solamente puedo hacer restricciones con respecto a la población de la cual se extrajo la muestra. Es decir, que yo no puedo hacer predicción de cuánto la empresa de Arcor ganaría, teniendo en cuenta la publicidad, si estos datos son de Manfrey, ponele. No se puede. O sea, para el conjunto de datos que yo tengo, vale la predicción. Para otro conjunto de datos, no. Después,
que solamente está dentro del dominio muestral. Es decir, que yo no me puedo ir mucho más lejos de 30 y de 60. Puedo entrar, en el medio entra, puedo alejarme un poquito, ¿sí? Decir, a ver, ¿cuál es la predicción para 70? Ponerle millones de pesos en gasto de publicidad, pero no me puedo ir a 100, 120, porque está muy lejos del dominio en el que se mueven el conjunto de datos de mi muestra. Y la última, que tengo que tener en cuenta el tiempo, porque si yo estos datos los tomé en el 1998, los datos de la publicidad y las ventas, y bueno, yo no puedo pretender que en el 2021 pase exactamente lo mismo, porque hay otros factores que también influyen un montón. No me puedo alejar tanto del tiempo. Esas son algunas limitaciones que tiene la recta regresión lineal, pero salvando esas tres cosas, la recta funciona súper bien. ¿Está? Bueno, acá tienen más actividades, obviamente, súper más, y unas actividades de revisión preciosas de todo el coso. Esta, chicas, les conviene hacerlo, ¿yo cómo lo hice? No, en Excel, yo fui probando, hay que ir probando, ¿sí? No se maten mucho. Vayan probando, más que nada estos dos, el D y el E, intenten ir probando más o menos dónde podrían llegar a estar los datos para que pase esto, ¿está? ¿Y qué más? Los otros se pueden hacer todos, chicas. Recuerden que utilizar la computadora es una herramienta alternativa, pero yo siempre les voy a pedir que sepan cómo se interpretan las cosas, qué significa, por ejemplo, el coeficiente de R de 0,86 en los apuntecitos, en las actividades que yo les di, a ver si las encuentro, ¿dónde estarían? Exámenes, problemas de parciales. Acá, ¿qué es lo que vamos a estar corrigiendo el miércoles que viene? ¿Sí? El 1, o sea, todas las primeras son de toda la parte estadística descriptiva. Hay algunas que ya la tienen en el apunte, que ya la tienen sí, que yo ya se las puse en el apunte. Por ejemplo, o no. No, los debo haber sacado. Ah, esta, por ejemplo, el 8, ya la tienen en el apunte. Y el 9 también, el A y el B ya la tienen en el apunte. Y las otras, algunas son de demostraciones, chicas. Profe, ¿hay alguna que no podamos hacer por las dudas? Porque por eso de ¿cómo es? De Chebyshev. El tema que no. Sí, eso. No, me parece que no. A ver, las primeras. Solamente tenemos que hacer hasta ahí. Cuando diga probabilidad ya sería para la otra parte, ¿no es cierto? Sí, pero dice, acá toda la parte de estadística descriptiva dice estadística descriptiva. Hasta ya te digo cuál. Sí, por eso un título acá, dice... Acá hay todas esas, las primeras dos, las primeras 3 hojas. 3, sí. Las primeras 3 hojas. Sí, sí. ¿Sí? No se pongan, Bien, yo bien. les vuelvo, no se pongan a hacer estas si no tienen bien asentada toda la teoría, ¿no? Porque si no se van a querer pegar un tiro y tirarse del balcón. Sí, sí, sí. ¿Está? Ya lo sé. Bueno, porque si no... No quieran, chicas. ¿Cómo? Estuve a punto, diría. No, en serio. Hay algunas que son un poco complicadas. Entonces, más que nada los primeros años, porque como es así, yo les cuento cómo es el proceso de cuando uno toma una materia. Al principio querés enseñar absolutamente todo lo que aprendiste, porque yo aprendí prácticamente todo enseñándola, porque yo ni me acordaba de nada de todo esto. Lo que vos no das, no te lo acordás. Es más, ustedes de acá 3 años no se van a acordar absolutamente nada, no sé que le tengan que aplicar. No quiero ser mala, pesimista, pero es así. A ver, yo de análisis recuerdo las cosas a grandes rasgos. Por ejemplo, si vos me decís los límites notables, yo ni me los acuerdo, porque lo que vos no das, no lo usás, la mente te lo borra. Lo que sí queda grabado en algún lado, la cuestión es que cuando lo ves, es como que recordás. A mí me pasó eso, yo en la materia la tomé, ni me acordaba de absolutamente nada, yo tuve que volver a estudiar prácticamente todo y iba recordando a medida que iba estudiando. Entonces, los primeros años querés dar todo y querés dar así cosas recopadas, y después te das cuenta que a esto, ya ahí te fuiste al carajo, acá te fuiste al carajo. Todavía me estoy yendo en algunos lados al carajo, pero
vas bajando un poco y vas adaptando bien realmente a lo que vais haciendo el curso. Por ejemplo, los primeros años nunca jamás usamos GeoGebra, todo casi a mano, el Excel me ayudó nada más. Los primeros, a ver. Profe, ¿cuántos años hace que estaba haciendo la materia esta? Desde el 2016. ¿Cuáles son los que son difíciles? Este es un poco complicado. Piénsenlo, no se maten, pero piénsenlo. ¿Está? Y hay una que habla de, a ver, ¿dónde está? Ahí hay que demostrarte, les digo por eso, que hay que demostrar. Y hay uno que habla de un chico. No, entonces está en el apunte, que es linda. No sé dónde está. No sé si ustedes la vieron, en donde dice que se trasladaron todos los lugares 2 unidades, y entonces uno dice, entonces la media hay que trasladarla o no. Sí, creo que lo... Es que le queríamos preguntar. Sí. ¿A dónde está? Creo, no sé si es ese, el 7.5 puede ser, de la página 26. 26. Ahí se calmó mi hijo. Sí, esta. Esta está linda, Esta me parece también la tomé en un parcial o en un examen. No sé. ¿De demostración, profe? Sí. Oh. Sí, acá las justificaciones tienen que ser así. Podríamos hacer juntos. No, yo se las puedo bosquejar si quieren. Ya está. A ver. Tengo las hojas de respuesta de un examen fueron, importantísimo, chicos, lo mismo que en geometría, ¿no? Yo soy hincha coco con el tema de la anotación. A ver, uno tiene que aprender a que no todo se llama igual. O sea, si yo llamo la media X barra de un conjunto de datos, no puedo llamar X barra a la media de otro conjunto de datos. Le llamo X barra 1 y X barra 2 de última. ¿Sí? Eso nomás es un paréntesis. Porque la gente que lo lee tiene que entender lo que ustedes están escribiendo. Entonces yo acá tengo. Lo leemos. Las hojas de respuesta de un examen fueron calificadas por una computadora. Después que se descubrió que a cada calificación debía sumársele 2 puntos. El estudiante A pensó que la calificación por medio también debía incrementársele en 2 puntos. El estudiante B agregó que la desviación estándar también debía incrementárselo en 2 puntos. ¿Quién tenía razón? Justifica. Entonces, a ver, pensemos, la media, ¿hay que trasladarla a 2 puntos o no? Entonces yo me tengo que generar, yo tengo, a ver, x1, x2, x3, y así, xn, son las calificaciones originales, ponele. ¿Sí? Y voy a tener i1, que va a ser igual a x1 más 2, y 2, que va a ser igual a x2 más 2. Profe, fíjese que puso ahí 1 de vuelta. Gracias. Más 2, y así sucesivamente. El IN va a ser XN más 2. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Y bueno, ¿qué me pide? Sacar la media. ¿Qué pasó? No se ve. Sacar la media de X, o sea, X barra. Vamos a poner X barra. ¿Sí? Entonces, ahí empiezo a trabajar, va a ser igual a la sumatoria de XY. Voy a sacar Y barra, que va a ser la sumatoria de los Y sub I, que va a ser igual a la sumatoria de los XY más 2. Y ahí puedo empezar a meter propiedades y me va a quedar que va a terminar siendo X barra más 2. Entonces, puedo decir que la media también se traslada. ¿Sí? Se traslada a 2 unidades. Ahí hay que trabajarlo algebraicamente. Después, la desviación, ¿qué les parece a ustedes? ¿La desviación debería cambiar o no?
En términos de la definición de desviación. ¿Qué es la definición de desviación? Y ahí es cuando nadie me contesta y yo me quedo hablando sola. ¿No es xy menos x barra al cuadrado sobre n o n menos 1? Bien, y eso trasladado a charlado, a una cuestión de geométrica, eran las distancias que había entre cada valor, y la media, ¿sí? A la media. Pero ¿qué pasa? Si yo traslado todo el conjunto, 2 unidades, ¿las distancias cambian o no? No, Para, no cambian. ¿cuáles? Las distancias de cada valor a la media. A ver, pensemos en esto. Vamos al GeoGebra. ¿Ya hago esto? A ver cómo puedo hacer. No sé cómo puedo hacer. ¡Ay, no sé cómo puedo hacer! Encima tiré todo. Vista. ¿Dónde está? Vista gráfica. No, eso no. Bueno, sí. Yo tengo puntos. No sé. Yo necesito el pizarrón. No me sale acá. Tengo un conjunto de puntos acá. No, profe, lo vemos, lo intentamos y si no lo vemos en la virtualidad. Esperad, tengo este conjunto de puntos, ¿sí? Y el promedio está como por acá. Si yo traslado todos, ¿sí? Traslado todos. 2 unidades, inclusive el promedio, en realidad termina quedando el mismo conjunto de puntos, ¿sí? Si termina quedando el mismo conjunto de puntos, las distancias terminan siendo las mismas. Si yo hago esto... Sí, pero estás moviendo a todos a igual, no solamente estás moviendo a todos por igual. A todos, inclusive a la media. Todo estoy trasladando a la nube de puntos. Si yo traslado la nube de puntos, las distancias siguen siendo las mismas. Entonces, intuitivamente, la desviación estándar no debería cambiar. Claro, la desviación o la varianza no debería cambiar. Entonces, tendríamos que demostrar eso. ¿Pero qué tengo que hacer? Bueno, a ver, la varianza de X la defino. Esa no tiene cambio. O sea, esa es la de X, de la varianza del conjunto de datos de X, que es el conjunto de datos este, ¿no? Entonces voy a hacer la varianza Y, S, la varianza de Y sería, ¿sí? Entonces va a ser la sumatoria de los I's menos I barra. ¿Pero qué son los I's? Son los XI más 2. ¿Y qué es I barra? I barra era X barra más 2. Entonces ahí va a pasar algo algebraicamente que me va a quedar terminando siendo la misma varianza. Prueben. Intenten. ¿Está? Anímense a trabajar con sumatoria, porque hay gente que se mató y dio su vida por la sumatoria. Así como por la patria. Ya les voy a subir la propaganda. Bueno, chicas, terminamos acá, ¿sí? Acá termina la primera unidad de la materia. A partir de ahora queda todo en sus manos, chicas. A partir de ahora son ustedes las que hacen las próximas clases. Igual no quedan muchas, ¿no? Porque el miércoles que viene vamos para allá, el jueves no tenemos y viene el parcialito. Así que el miércoles bombardéenme. Entre paréntesis. Tanto no. Igual creo que tenemos 1 hora y media. Olvídate, Meli, vos preparate, ¿no? Porque peor que mañana vamos a ir. No hay problema. Peor que ayer, digo. Peor que ayer. Bueno, chiquis, nos vemos el miércoles presencialmente. ¿Estamos?